¿Recuerdas el número de sus padres? Ella había vivido ahí muchos años. Alrededor no había más que bosque. Aquel sujeto suministraba a la chica un fármaco veterinario destinado a animales, prohibido para uso humano. Mientras tanto, como si fuera un eco de otra historia, el experimento de Belyaev seleccionaba a las zorros más dóciles. Como le pediste, también a las más agresivas en una granja experimental donde la cría llevaba 2 décadas. Pero nada de eso preparó a nadie para lo que estaba por ocurrir en California. Una joven salió de una fiesta rumbo a casa y jamás llegó. Desde las primeras horas, los investigadores toparon con pistas inquietantes y francamente extrañas, sin imaginar el horror que iban a destapar cuando todo saliera a la luz. Megan Borosa nació el 15 de marzo de 1981 en Camarillo, California. Cuando era pequeña, sus padres se divorciaron y ella se quedó a vivir con su mamá, aunque su papá siguió viéndola con regularidad. En la infancia se metió de lleno a la danza y aquello se volvió su gran pasión. Ya en la preparatoria, su madre perdió el trabajo en el hospital local y tuvieron que mudarse a un poblado llamado Templeton, casi a 3 horas de distancia. Para Megan fue un golpe duro. Tuvo que dejar su escuela y a todos sus amigos. Por eso, al graduarse decidió volver cerca de su ciudad natal. Rentó un departamento en Moorpark, se inscribió en el college local y consiguió empleo como asistente en el departamento de compras de una empresa de ropa. Su plan era transferirse después a la universidad, aunque aún no tenía claro en qué área quería desarrollarse. Estaba contenta de recuperar su vida social y pasar tiempo con sus amistades. Además, su papá se había casado recientemente y había tenido un hijo. Cada que podía, Megan los visitaba. El 4 de julio de 2001, con 20 años, planeó celebrar el Día de la Independencia con sus amigos, noche de fuegos artificiales por toda la costa. Aquel regreso a Moorpark no solo significó reordenar horarios y deudas, fue, sobre todo, una oportunidad de reconstruir su identidad. Megan se levantaba temprano para llegar al trabajo, ajustaba turnos para no faltar a clases. En cuanto podía, regresaba al estudio de danza. Quienes la conocían decían que tenía una disciplina silenciosa y una calidez que hacía fácil confiar en ella. Le gustaba manejar de noche por las avenidas anchas del valle, con las ventanas abajo, sintiendo el aire tibio del verano. En su recámara, un corcho con fotos y boletos de recitales le recordaba que su historia apenas comenzaba. El 4 de julio amaneció claro y caluroso, con ese olor a parrillada que se queda pegado a las calles. Primero fue a casa de su amiga Lindsay, donde la familia organizó un asado. Rieron, comieron, ya caída la tarde. Los invitaron a una fiesta junto a la playa, en una ciudad vecina. Megan dejó su coche estacionado frente a la casa de Lindsay y unos amigos pasaron por ellas. La reunión fue tranquila. Conversaron, escucharon risas detrás de puertas semiabiertas, el murmullo del mar a lo lejos. Cerca de la medianoche, Megan dijo que volvería a casa. Nadie imaginó que ese sería el último trayecto que haría. Salieron a la playa para ver los fuegos artificiales. Unas horas después, pasaron con otros amigos. Alrededor de las 2 de la madrugada, los llevaron de vuelta a la casa de Lindsay. La amiga le dijo a Megan que podía quedarse a dormir porque el trayecto hasta su departamento era largo, pero ella se negó. Al día siguiente tenía que ir a trabajar temprano. Al despedirse, cuando Megan abrazó a Lindsay, rozó su bolso y casi todo se desparramó al suelo. Megan la ayudó a recoger, pero sin darse cuenta tomó el celular de su amiga. Ninguna lo notó y Megan se marchó. Minutos después, Lindsay se percató de la ausencia del teléfono. Marcó desde la línea fija y Megan contestó. Regresó, le entregó el aparato y volvió a encaminarse a casa. Cerca de las 4 de la mañana, un guardia de seguridad patrullaba una calle de Moorpark, vigilando los negocios de la zona. De pronto escuchó detonaciones en la cuadra contigua y pensó que alguien seguía lanzando cohetes. Se dirigió hacia allá y encontró un auto abandonado en medio de la vía, montado parcialmente sobre el camellón. El motor seguía encendido y la puerta del conductor estaba abierta. Las luces y los limpiaparabrisas seguían funcionando, pero no había rastro del conductor. Al principio creyó que alguien ebrio había chocado y se dio a la fuga. Luego vio una sandalia de mujer en el asfalto y la otra bajo el asiento del conductor. Le pareció extraño. ¿Quién huiría descalza de un percance así? Se acercó,
Miró al interior y observó manchas rojas. Entendió que era sangre. Se alejó de inmediato y llamó a la policía. Los agentes inspeccionaron el vehículo y contaron múltiples orificios de bala. La mayoría impactó el parabrisas y el cristal de la puerta del conductor estaba hecho añicos. Por la sangre en el habitáculo, al menos un disparo debió alcanzar a quien manejaba. Sin embargo, algo no cuadraba. Fuera del coche no había una sola gota. Si la víctima hubiera salido por su propio pie, el piso estaría salpicado. Aquello sugería que quien acribilló el auto pudo llevarse consigo a la joven. En el costado izquierdo notaron rayones profundos, como si otro vehículo lo hubiera rozado con violencia. Junto al asiento del conductor había un bolso con manchas hemáticas. No contenía identificación. Debajo del asiento, muy cerca del bolso, yacía un celular, y en él también. La madrugada olía a pólvora vieja y a brisa húmeda que venía del valle. El silencio entre disparo y disparo se había tragado los ladridos lejanos y los últimos ecos de la fiesta. El guardia, con la linterna temblándole en la mano, vio como las motas de polvo flotaban dentro del vehículo iluminadas por el tablero encendido. Todo parecía suspendido en un segundo interminable. El limpiaparabrisas arrastrando un arco oscuro. El tic-tac del intermitente marcando una ausencia que ya no admitía explicaciones fáciles. En esa quietud, el asiento vacío gritaba más fuerte que cualquier sirena. Cuando llegaron las patrullas, las luces azules pintaron la calle de destellos fríos. Los oficiales avanzaron con método, acordonaron, fotografiaron, midieron. Cada casquillo en el pavimento contaba una versión mínima de la historia. Cada perforación en el vidrio narraba un ángulo, una distancia, una intención. Uno de ellos rozó con un guante el borde metálico del rayón lateral y se llevó a los labios una mueca de certeza. Ahí había contacto, una maniobra brusca. Quizá para bloquear, quizá para encajonar. Lo que fuera que sucedió, no fue un accidente. Fue una decisión. Y alguien la ejecutó con precisión. Mientras los peritos examinaban el auto, los agentes peinaron la zona y pronto hallaron varios casquillos. Los especialistas concluyeron que provenían de una AK-47. El panorama era sombrío. Según la hipótesis inicial, la conductora se detuvo en un semáforo cuando el agresor se le emparejó, embistió su vehículo. Al ver que ella intentaba huir, abrió fuego sin piedad. Al menos una bala la habría alcanzado. Perdió el control y terminó sobre el camellón. Lo que siguió es un vacío inquietante. Para los detectives, el tirador pudo haberla subido a su propio coche y desaparecer con ella en la oscuridad. La cantidad de sangre dentro del habitáculo era moderada. Sugirió que las heridas no fueron inmediatamente mortales. Mientras reunían indicios, rastrearon las placas y descubrieron que se trataba de un coche de alquiler. Al contactar a la compañía, confirmaron quién lo había rentado. Acto seguido llamaron a todos los hospitales de la región. Ninguna mujer con esas características había ingresado esa noche. La hipótesis del secuestro cobró fuerza, pero no surgía una sola pista que los guiara. No había cámaras en esa vía. No había testigos, y en el auto no aparecieron huellas ajenas. Los investigadores hablaron con amigos y familiares de Megan. Nadie imaginaba a quien podría haberle deseado daño. No tenía conflictos abiertos, no había pareja ni exproblemáticos, y en general no contaba con enemigos. Lindsay relató con claridad la velada. Todo transcurrió sin hechos raros ni amenazas veladas. Lo único que le llamó la atención fue la insistencia de un joven llamado John, dueño de la casa cerca de la playa donde se realizó la fiesta. Él le pidió varias veces a Lindsay que lo presentara con Megan, pero ella se negó. La conocía bien y sabía que no buscaba historias pasajeras, justo lo que él pretendía. La policía lo entrevistó de inmediato. John sostuvo que no abandonó la reunión en ningún momento y los presentes confirmaron que permaneció allí hasta el amanecer. Con un alibi corroborado, los investigadores lo sacaron, al menos por ahora, de la lista de sospechosos. El caso volvía a punto muerto. Un ataque técnicamente ejecutado. Un vehículo cribado a tiros. Una víctima que no aparece y un tirador que supo cómo borrar su rastro entre calles sin cámaras y silencios que no delatan nada. En esas primeras 48 horas, cada decisión pesaba como plomo. Revisaron talleres por si alguien hubiera llevado un coche con daños compatibles con el rayón lateral. Recorrieron corralones y lotes baldíos. Solicitaron lecturas de peajes y revisaron llamadas de emergencia en el condado.
Preguntaron por compras recientes de munición y partes de fusiles, tocaron puertas en moteles de carretera. Compararon horarios con los fuegos artificiales que estallaron esa noche. Un mapa de calor en la sala de situación mostraba rutas posibles, pero todas terminaban en un mismo punto ciego. La desaparición ocurrió en un lapso mínimo y con precisión quirúrgica. La familia de Megan, rota por la incertidumbre, se convirtió en motor del caso. Su padre recorrió hospitales y clínicas privadas por si alguien hubiera pagado en efectivo para evitar registros. Su madre llamó a antiguos maestros, compañeros de danza, vecinos de Templeton y Camarillo buscando una pista que conectara pasado y presente. Amigos se organizaron para repartir volantes y pedir grabaciones de timbres inteligentes o cámaras domésticas en vecindarios cercanos. Cada conversación abría una ventana, pero también añadía ruido. Rumores de autos oscuros sin placas, el eco de una camioneta acelerando. Sombras que quizá fueron solo eso, sombras. Los investigadores eliminaron a John de la lista de sospechosos y concentraron esfuerzos en encontrar a Megan. Llevaron perros rastreadores hasta el auto, pero los canes se detuvieron a pocos metros, como si el olor se cortara en seco. Eso reforzó la idea de que el agresor la subió a su propio vehículo y se la llevó con rumbo desconocido. Aún así, la policía organizó búsquedas en el perímetro, calles cercanas, lomas, y la desembocadura de un arroyo. Desde el aire, helicópteros con sensores infrarrojos peinaron el terreno sin éxito. Nada, ni una prenda, ni un rastro. El vacío empezaba a sentirse como un segundo crimen. Mientras tanto, los detectives supieron que el coche de Megan tenía un dispositivo similar a una caja negra, capaz de registrar eventos clave. Cruzaron esos datos con un estudio de trayectorias balísticas basado en los orificios del vehículo. El rompecabezas tomó forma. Un golpe lateral del lado del conductor. Megan pisa el acelerador y escapa. El atacante se adelanta, desaparece de vista, y ella se detiene en un semáforo creyendo quizá que el peligro ya pasó. En la espera, abre fuego. Según los peritos, esos primeros disparos no la alcanzan. Ella vuelve a acelerar. Al pasar junto al tirador, una bala le pega en el abdomen. Pierde control y sube al camellón. Después, se estira hacia su bolso buscando el teléfono, algo que revelan las manchas de sangre. En ese punto, el agresor se aproxima a su puerta, y lo que sigue se disuelve en sombra. Cuando el caso reventó en los medios, el condado entero se estremeció. Un desconocido acribillando autos con un fusil de asalto. Exigieron resultados. La policía instaló retenes y entrevistó a cuanto conductor pudieron. Aspiraban a encontrar a alguien que hubiera pasado por ahí al amanecer. Solo dieron con unos pocos que vieron el coche abandonado en medio de la calle, y asumieron que era otro borracho que chocó y huyó. Nadie llamó. Los detectives abrieron una línea de reportes anónimos y esperaron el chispazo que los guiara en la oscuridad. El miedo se extendió como un rumor viejo por cafeterías y estaciones de servicio. Las radios locales repitieron la noticia en bucle, y en los barrios surgieron grupos vecinales que agregaron candados a sus rutinas, rutas alternas, llamadas de verificación, ventanas cerradas aún con calor. En la comandancia, el cansancio se leía en la espalda de los agentes. Cafés fríos sobre mapas abiertos, pines rojos marcando hallazgos que no llevaban a ninguna parte. En los retenes, la paciencia se mezclaba con la ansiedad, rostros somnolientos, cajuela abierta, una linterna que ilumina maletas y herramientas. Cada negativa, cada no vi nada, levantaba otra capa de frustración sobre la ciudad. En el laboratorio, la ciencia intentó ponerle reloj al horror. Con cuerdas, láseres y ángulos medidos al milímetro, los peritos reconstruyeron los disparos como si fueran fotogramas, posición del tirador, altura probable, recorrido de proyectiles que entraron y salieron dejando líneas rectas en la geometría quebrada del vidrio. El patrón hablaba de control y práctica, de alguien que sabía esperar y calcular, de un cazador que elige el momento en que la presa cree estar a salvo. No era rabia a ciegas, era método. Y ese método, silencioso y frío, explicaba por qué el rastro de Megan se cortó de golpe donde los perros se plantaron sin querer avanzar. A la línea anónima llegaron cientos de llamadas. La mayoría no llevaba a ningún lado. Hasta que una sobresalió. Un testigo, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó haber visto la mañana del 5 de julio a un hombre metiendo en la cajuela de un sedán color vino un cuerpo que coincidía con la descripción de Megan.
Ocurrió cerca de la zona montañosa, un paraje con mala fama donde a veces aparecían cuerpos. Los detectives se movilizaron de inmediato, rastrillaron el área y difundieron la alerta sobre el sedán, buscando más testigos. No hubo suerte. Con los días, el avance fue nulo y creció el miedo de no encontrar a Megan con vida. Aún así no bajaron los brazos. Volvieron a revisar todo su entorno, desde amistades hasta compañeros de trabajo, buscando fisuras. Incluso pidieron a peritos grafólogos analizar su letra en documentos laborales por si revelaba estrés en los días previos a su desaparición. En paralelo, peinaron las laderas y cañadas. En una de esas búsquedas hallaron un cráneo humano. Pronto supieron que era de un hombre desaparecido el año anterior. El caso no era solo un rompecabezas, era un eco de otros dolores. Semanas después del rapto, la policía ofreció una recompensa de $25,000 y abrió un sitio web con información y un formulario para nuevas pistas. Con el expediente estancado, recurrieron a una perfiladora de renombre, Saren Hagan. Tras estudiar el material, concluyó que el agresor actuó con un móvil sexual. Los detectives, en cambio, pensaban en un pleito vial que escaló a violencia armada. Hagan fue tajante. Megan fue secuestrada con la intención de someterla, y probablemente no era la primera vez que ese hombre lo hacía. Vinculó el caso con otros ataques de la región. 2 años antes, una joven llamada Joanna estaba en su cama cuando un sujeto enmascarado y armado con un cuchillo irrumpió en su habitación. Dijo ser policía, la obligó a desnudarse, tomó las llaves y la subió a su propio auto. La llevó a un parque donde ya lo esperaba una cobija extendida sobre el pasto. Ahí la violentó y después la regresó a su casa. Otro ataque ocurrió apenas unos meses antes del caso de Megan, con un patrón inquietantemente similar. Un hombre que controlaba la escena desde la primera palabra, que elegía espacios liminales, dormitorios, autos, parques a la orilla de la ciudad, y que desaparecía sin dejar rastro. Para Hagan, la precisión y el guión repetido hablaban de un depredador con práctica, alguien que estudia horarios, rutinas y salidas, y que además entiende cómo operar entre los huecos de la vigilancia. La llamada del sedán vino tinto dejó una sombra persistente sobre el mapa. Los investigadores reconstruyeron rutas probables desde el punto donde lo vieron hasta las brechas de montaña. Compararon tiempos de tránsito con recibos de gasolina y registros de casetas. Imaginaban el movimiento del agresor con el mismo rigor con que un geómetra traza un perímetro. Giros discretos, luces apagadas, detenciones cortas. En cada posibilidad había un silencio que dolía. Si alguien vio abrirse una cajuela, si alguien escuchó un portazo fuera de lugar, si alguien notó el olor metálico de la sangre pegado al aire frío del amanecer. El condado entero parecía haber parpadeado justo cuando más necesitaba ver. Saren Hagan no solo ofreció un perfil, puso palabras a una estrategia. Dijo que el agresor buscaba control total y tiempos prolongados, que necesitaba un vehículo amplio y una zona de confort lejos de miradas, que quizá probaría fortuna de nuevo, convencido de su impunidad. Recomendó revisar casos con elementos rituales, listas de armas compradas en efectivo, sanciones menores por acoso o allanamiento. Sostuvo que el tipo era organizado pero no perfecto. En algún punto, por cansancio o exceso de confianza, cometería un error. Para entonces, advirtió, debían tener listas las redes de alerta, las patrullas encubiertas, sobre todo, la paciencia para escuchar la pista que ya estaba allí, escondida entre el ruido. Unos días antes de que Megan desapareciera, Donna, de 22 años, caminaba por la calle cuando un hombre vestido de negro saltó desde unos arbustos. Bajo amenaza de cuchillo, la obligó a lanzar su teléfono entre las plantas y a subir a su coche. Ahí la sometió, le vendó los ojos y la llevó a una casa. Dentro, volvió a agredirla. Después, con una calma escalofriante, la consoló, le prometió soltarla antes de su turno matutino e incluso le ofreció un refresco. La devolvió al punto del rapto y la ayudó a recuperar el celular. Ya a salvo, Donna llamó a la policía y dio la descripción del atacante, pero nadie fue detenido. Aún así, los detectives no quisieron ligar ese ataque con el caso de Megan y siguieron buscando sin resultados, hasta que ocurrió un giro inesperado. El 26 de julio, un hombre de una ciudad vecina denunció que su vecino le había robado. Arrestaron a Vincent Sánchez, de 31 años, quien vivía con 2 compañeros,
Uno de ellos tenía un fusil AK-47 al que Sánchez podía acceder. La policía local no conectó ese detalle con el expediente de Megan. Ya desde la cárcel, Sánchez llamó a un vecino para pedirle un favor: deshacerse de una bolsa que había tirado en el contenedor del edificio. El vecino pensó que ahí estaban los objetos robados que los agentes no habían recuperado. Rescató la bolsa, la abrió y encontró algo muy distinto: decenas de videocasetes. La curiosidad pudo más, los llevó a su casa y los reprodujo. El horror fue inmediato. Mujeres atadas, un hombre con pasamontañas que las sometía mientras hablaba con ellas. El vecino reconoció la voz: era Sánchez. Algunas grabaciones estaban hechas dentro de la misma casa donde vivían. En la bolsa también había varias prendas íntimas y fotografías de mujeres en poses comprometedoras. A la mayoría no las conocía, pero una era la novia de Sánchez, con quien llevaba 3 años. El vecino llamó a la policía y lo contó todo. El hallazgo de las cintas cambió el pulso de la investigación. De pronto, el caso dejó de ser un vacío sin forma y adquirió contornos brutales: un depredador metódico que convertía espacios cotidianos en escenarios de sometimiento, que guardaba trofeos y registros para revisitar su poder una y otra vez. Los agentes hicieron inventario de cada casete, asignaron números, preservaron huellas, buscaron marcas de tiempo, ruidos de fondo, cualquier pista que delatara ubicaciones y fechas. En la oscuridad de la sala de evidencias, cada cuadro era una pregunta, y cada pregunta, una posibilidad de llegar a Megan. Mientras los peritos volcaban a formato digital ese archivo siniestro, los detectives releyeron todo con otros ojos: la bala en el abdomen, el olor que se cortaba donde los perros se plantaron, el vehículo que embistió con precisión. Ahora el perfil hacía sentido: control, traslado, espacio seguro, retorno a la rutina como si nada. Trazaron el círculo de Sánchez: trabajos, amigos, rutas, teléfonos, cajeros, tiendas donde podría haber comprado cuerdas o vendajes. Buscaron a la novia, a excompañeras, a vecinas que hubieran visto luces a deshoras. La ciudad contuvo el aliento. La verdad, por fin, parecía tener un rostro. Cuando los agentes recogieron la bolsa, también allanaron la habitación de Sánchez. Encontraron aún más fotografías de mujeres, varias prendas íntimas, objetos femeninos, cuchillos, una escopeta, esposas y cámaras de video. Lo que empezó como un simple robo doméstico se transformó en algo mucho más oscuro. Quedó claro que aquellas mujeres de las cintas eran sus víctimas y ahora tocaba ponerles nombre y rostro. Por la magnitud del hallazgo, pidieron de nuevo el apoyo de la perfiladora Saren. Ella llevaba tiempo cazando a un agresor serial que acumulaba ataques en la zona y reconoció de inmediato, en esas grabaciones, a más de 10 de sus casos. Había un problema: en la mayoría de las cintas el atacante llevaba pasamontañas. Aún así, Saren notó un detalle escalofriante: el hombre parecía estudiar a sus víctimas durante días. En voz alta repetía datos íntimos: la escuela a la que iban, con quién salían, dónde trabajaban, pequeños hilos que revelaban vigilancia y preparación. Al intentar atar a Sánchez con todos esos episodios, Saren recordó el secuestro de Donna, ocurrido días antes de la desaparición de Megan. En ese ataque el agresor no había usado máscara. Donna dio una descripción clara. La llevaron a una rueda de reconocimiento y, sin titubeo, señaló a Sánchez. Con eso, ya enfrentaba una condena larga. Pero Saren quería ir más lejos, vincularlo a los demás ataques, sobre todo, al rapto de Megan. La perfiladora supo también que Sánchez tenía acceso a un fusil AK-47. Considerando que su patrón era de control sexual y que el ataque a Megan incluyó ese tipo de arma, la sospecha se volvió inmediata. Compartió la información con los detectives, que acudieron a la casa para revisar el fusil propiedad del vecino. Apenas lo vieron, notaron una ausencia clave. Faltaba la varilla de limpieza, ese delgado vástago metálico que va bajo el cañón. El dueño dijo que se había perdido. Los investigadores se miraron en silencio. Cerca del auto de Megan habían encontrado exactamente una varilla de ese tipo. El laboratorio puso a dialogar metal con metal. Midieron roscas, longitud, tolerancias, marcas microscópicas de fricción. La pieza levantada a metros del coche encajaba en el fusil al que Sánchez tenía acceso como si hubiese nacido con él. No era una coincidencia caprichosa.
Era un puente entre la escena y la herramienta. Con cada milímetro que confirmaba el acople, la hipótesis dejaba de ser conjetura y se volvía relato material. El expediente, hasta entonces alimentado por sombras y posibilidades, por fin tenía un objeto que hablaba por sí mismo y apuntaba al mismo nombre una y otra vez. En paralelo, los agentes regresaron al cuarto de Sánchez con una mirada más afinada. Aislaban fibras textiles, aspiraban el interior de cajones, fotografiaban el orden de las cosas como si fuera un mapa. Las paredes parecían guardar el eco de escenas repetidas, trípodes, encuadres pensados, una rutina que convertía hogares ajenos en un escenario de dominio. Cada objeto tenía un doble filo. Servía para sostener una vida normal, a la vez, para ocultar una vida de depredación. En esa dualidad, los investigadores entendieron que el monstruo no era un espectro nocturno, sino un vecino con llaves, horarios y una voz capaz de sonar amable antes de convertirse en amenaza. La varilla recuperada cerca del auto de Megan permitió establecer que el vehículo fue acribillado con una AK-47. Con esa pieza clave, los detectives pidieron al vecino autorización para revisar el cuarto de Sánchez. No tenían orden, pero con el permiso de uno de los inquilinos pudieron entrar. Sus compañeros ya se habían llevado lo que parecía sospechoso, y aún así algo saltó a la vista. Una chamarra de mujer tirada en el piso, casi idéntica a la que Megan vestía la noche de su desaparición. Solicitaron de inmediato una orden formal y enviaron la prenda al laboratorio para análisis forense. Mientras aguardaban resultados, hablaron con los vecinos de Sánchez para reconstruir su 4 de julio. Contaron que esa tarde-noche recibieron visitas y celebraron hasta alrededor de las 10. Luego los invitados se fueron y Sánchez siguió bebiendo con uno de los compañeros. Ese hombre se retiró a dormir y, como un visitante ocupó la cama de Sánchez, él se quedaría en la sala. A las 2 de la madrugada, el compañero se levantó al baño y notó la sala vacía. 2 horas después volvió a abrir los ojos. Aún no estaba. Desde la ventana escuchó ruidos raros en la calle. Al asomarse, lo vio lavando su pick-up. A las 4 de la mañana, en silencio de barrio dormido, Sánchez enjuagaba y enjuagaba. A las 5:30, otro vecino despertó y lo encontró en lo mismo. Luego diría que el asiento del conductor olía a champú, recién restregado. La novia de un vecino también reparó en una rayadura larga y fresca en la carrocería. Al preguntar, escuchó una coartada pobre. Me quedé atorado en el tráfico y alguien me pegó. Los detectives localizaron al mejor amigo de Sánchez, quien contó que ese 4 de julio él estaba hecho trizas. La relación con su novia se desmoronaba y llamaba sin parar, pero ella no contestaba. Pronto ataron un punto con otro. La fiesta del Día de la Independencia en casa de la hermana de la novia de Sánchez se había hecho cerca de la casa de la amiga de Megan. Dedujeron que él pudo ir a buscar a su novia para hablar, quizá llevando el fusil con el que ya había amenazado a familiares que se oponían a la relación, con la intención de amedrentar. Pero para entonces todos dormían. Quedó solo en una calle oscura, y fue ahí donde, al ver a Megan despidiéndose de su amiga, la siguió y ejecutó el ataque que horas después se encontrarían en forma de casquillos, cristales rotos y un silencio imposiblemente limpio a pocos metros del auto. En esa madrugada sin testigos, la ciudad parecía sostenida por rutinas invisibles, aspersores que se activan, un camión de reparto que nunca falla, el colchón de aire de los que regresan tarde. En medio de esa coreografía, un hombre decidió que su historia iba a imponerse sobre las demás. Al lavar su pick-up con terquedad, no solo buscaba borrar manchas, intentaba reescribir el tiempo, arrancar los minutos en los que se cruzó con la vida de otra persona y los convirtió en evidencia. Pero el agua deja huella, el jabón memoriza surcos, las fibras guardan secretos que no se callan ante una lámpara forense. La chamarra encontrada en el piso era más que tela, era una estación intermedia entre la presencia y la pérdida. Si pertenecía a Megan, entonces aquella habitación se convertía en el cuarto oscuro donde se reveló la foto entera. El arma sin varilla, el pick-up lavado a deshora, la rayadura que contaba un choque, la ansiedad de una relación rota, la cercanía caprichosa de 2 fiestas en la misma noche. Los detectives, con paciencia de relojero, entendieron que la historia no avanzaba en línea recta, daba vueltas, se encimaba, se negaba. Y sin embargo, vuelta a vuelta, iba regresando siempre al mismo nombre. Acorralado por las pruebas,
Sánchez admitió haber agredido a numerosas mujeres. Dijo que vigilaba a sus objetivos, recolectaba datos de sus rutinas y se metía a sus casas para aprenderse la distribución antes del secuestro. Pero, tajante, se negó a confesar el rapto de Megan. Para entonces, los detectives ya asumían, casi con certeza, que ella estaba muerta. Tras hablar con su mejor amigo, creyeron saber dónde buscar. Un cañón al que Sánchez lo había llevado alguna vez, comentando con frialdad que era perfecto para esconder cuerpos. Reunieron voluntarios, cerca de 3.000 en total, y comenzaron un rastreo agotador por un terreno áspero que devoraba horas y fuerzas. Mientras las cuadrillas avanzaban paso a paso, llegó un golpe desde el laboratorio. La chamarra hallada en el cuarto de Sánchez tenía microgotas de sangre. El ADN correspondía a Megan. Con luminol, los peritos revelaron manchas extensas en su furgoneta, pero estaban tan lavadas que no fue posible obtener perfiles genéticos. En paralelo, las unidades caninas marcaron un estrecho cortado lejos del camino. Al fondo, los agentes hallaron restos humanos. Por el grado de descomposición, la identificación visual era imposible, aunque en la mano había un anillo igual al de Megan. Días después, el forense confirmó su identidad. La autopsia indicó que había recibido un disparo, uno solo, que no comprometió órganos vitales. No pudieron determinar si sufrió agresión sexual. La descomposición lo impedía. Sin embargo, un detalle lo la sala. Llevaba ropa interior que no era suya. Sánchez acostumbraba a vestir a sus víctimas con prendas que él mismo les imponía. Los investigadores concluyeron que pudo hacer lo mismo con Megan. Con ese cuadro, sangre en la prenda, luminol positivo en el vehículo, restos hallados donde él presumía esconder cadáveres, la carpeta estaba lista para llegar a un tribunal. Pero la ciencia aún guardaba otro hilo fino que unir. En el interior de la pick-up de Sánchez, los peritos recuperaron varias partículas brillantes. Eran lentejuelas cosméticas, idénticas a las que encontraron en el cabello y la chamarra de Megan. Una amiga contó que las habían usado la noche de la fiesta y que no eran comunes. Bajo microscopio, los expertos confirmaron su rareza. Forma, tamaño y composición coincidían con un lote poco extendido. Esas motas, adheridas a la tapicería y a la víctima, cerraban el círculo con una precisión que pocas veces concede la realidad. El brillo, minúsculo y terco, narró lo que el agua y el miedo intentaron borrar. El cañón guardaba un silencio que parecía no terminar nunca. Voluntarios con botas polvosas y manos raspadas se movían en zigzag entre matorrales y piedras sueltas, marcando con banderines cualquier anomalía. La esperanza era una cuerda tensa. Cada vez que un can se detenía, el aire se detenía con él. Al final del día, quedaban surcos de pasos y ojos rojos de cansancio, pero también la certeza de una comunidad que no estaba dispuesta a dejar a Megan sin nombre ni regreso. En esas jornadas, el caso dejó de ser estadística y se volvió promesa: encontrarla y contar la verdad completa. En el laboratorio, la cronología del crimen se armó con pedazos que parecían insignificantes. Las microgotas en la tela, el patrón de lavado en la fibra del asiento, los surcos invisibles que el detergente dejó en el vinilo, las lentejuelas raras atrapadas en una costura. Cada indicio aportó una coordenada, un cuándo y un cómo que, juntos, abandonaron la especulación para entrar al terreno duro de la prueba. El relato ya no dependía de la voz del agresor, hablaban los objetos. Y su coro, frío y meticuloso, apuntaba a un solo hombre y a una sola noche en la que eligió quien no volvería a casa. Las lentejuelas halladas tenían forma hexagonal y un color que cambiaba según el ángulo. Más aún, una partícula idéntica apareció en el fusil que usaba Sánchez. La fiscalía sumó así otra pieza que lo ataba al crimen. El 10 de agosto le formularon cargos por 60 delitos, incluidos múltiples ataques sexuales contra al menos 13 mujeres, aquellos en los que había evidencia suficiente. Meses después, el 4 de octubre, Sánchez intentó declararse culpable del asesinato de Megan, pero el juez rechazó la admisión por tecnicismos legales, no especificó el grado del homicidio ni las circunstancias agravantes. Como la fiscalía buscaba la pena de muerte, esos matices eran decisivos y el juicio siguió su curso. La defensa sostuvo que no podía imponerse la pena capital porque no estaba probado que Megan siguiera con vida al momento de la agresión sexual, requisito clave para los agravantes. Aún así,
Los cargos se mantuvieron y el juicio comenzó en 2003. La estrategia de los defensores no fue proclamar su inocencia, sino convencer al jurado de que Sánchez no planeó matar. Pero la cadena de indicios, la varilla de la K-47, la sangre en la chamarra, el luminol en la camioneta, las lentejuelas raras en el interior y en la víctima, dibujaba una historia diferente. Cálculo, oportunidad y dominio. El veredicto fue homicidio en primer grado. El juez dictó pena de muerte. 3 años después, California decretó un moratorio y la condena se transformó en prisión de por vida. Hoy Sánchez tiene 55 años y todo indica que morirá tras las rejas. El caso quedó judicialmente resuelto, aunque los investigadores nunca descartaron que existan más víctimas. Probablemente Meghan fue la única a la que le arrebató la vida. Sobre las agresiones, la herida sigue abierta. En la sala de audiencias, los jurados repasaron una y otra vez los objetos que habían resistido al agua, al tiempo y a la mentira. La lentejuela hexagonal que cambiaba de tono como un semáforo diminuto, el rastro químico que el detergente dejó en el vinilo del asiento, la coincidencia exacta entre la varilla perdida y el fusil, la prenda ajena en el cuerpo de una joven que merecía volver a casa. Cada pieza parecía insignificante por separado, pero juntas formaron una coreografía de evidencia que no admitía retrocesos. Aquel brillo microscópico, pegado a un cabello, atrapado en una costura, se convirtió en voz, en señal, en certeza. La historia de Meghan dejó una lección áspera. El mal se oculta en rutinas aparentemente inocuas, en el vecino con el saludo correcto, en el auto que se lava de madrugada. Pero también mostró la terquedad de la verdad cuando la buscan manos dispuestas a no rendirse. Voluntarios bajo el sol, peritos con la vista quemada de tanto microscopio, detectives que regresan al mismo mapa hasta que el mapa cede. A Meghan la arrebataron con violencia. A su nombre lo devolvieron la paciencia y el rigor. Si esta narración te conmovió, comparte tu punto de vista en los comentarios, deja tu like y suscríbete para seguir estas historias contadas con respeto y claridad. La enfermera salió de su turno y tomó camino a casa, pero jamás alcanzó su destino. Al principio, los agentes no hallaron ni una pista sólida. Todo indicaba que desenredar aquel caso sería poco menos que imposible. Sin embargo, muy pronto empezaron a aparecer detalles francamente extraños, pequeños hilos que no cuadraban con la versión más cómoda. Tirando de ellos, paso a paso, la investigación reveló una verdad tan inesperada como incómoda, una que nadie veía venir y que cambiaría para siempre la manera de recordar aquella noche. Michelle Vitz nació el 22 de febrero de 1953 en Nueva Zelanda. Tenía un hermano mayor, 2 hermanas menores y unos padres que la querían y la educaron con rigor y ternura. Creció como una niña alegre, optimista, amante de los caballos y de la natación, feliz de pasar tardes enteras con sus amigas. A los 13 años ingresó a una prestigiosa escuela para señoritas, y desde entonces se propuso sacar las mejores calificaciones. Su sueño era claro, ayudar a la gente y convertirse en médica. Por eso, desde la adolescencia, se tomó los estudios con una seriedad poco común. Terminada la escuela, obtuvo formación en el área de la salud y entró a trabajar en un hospital de Auckland. Con el tiempo tomó una decisión que marcaría su vida: mudarse a Australia. Se estableció en Sydney y se incorporó a un gran hospital, donde continuó su camino profesional como enfermera. Ahí conoció a un hombre llamado David, con quien inició una relación. A fuerza de disciplina, temple y vocación, Michelle fue ascendiendo hasta dirigir el área de enfermería. Su reputación de líder exigente y justa se ganó en turnos interminables y decisiones difíciles que exigían cabeza fría y corazón firme. Quienes trabajaron a su lado recuerdan a una mujer que no titubeaba ante la presión y que, aun en los pasillos más caóticos, encontraba la forma de devolverle la dignidad a cada paciente. En un entorno donde el tiempo vale más que el oro, su reloj interior marcaba otro compás: escuchar, observar, actuar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía no dejaba lugar a dudas. Entre guardias nocturnas y amaneceres de hospital, se convirtió en referencia. La jefa que ponía el cuerpo cuando algo salía mal, la mentora que te corregía sin humillarte. Esa mezcla de temple y calidez, tan rara, la distinguió y también la volvió inolvidable. Sydney, con su ritmo implacable, la fue adoptando a su modo. Las luces del puerto,
El rumor de las avenidas y el vaivén de turnos moldearon rutinas que parecían inamovibles. La misma ruta de regreso, las mismas paradas, las mismas sombras que a cierta hora se alargan. La noche de su desaparición no fue, en apariencia, distinta a tantas otras. Eso precisamente heló la sangre de quienes la querían. La normalidad se volvió un espejo roto. Donde debía haber pasos, hubo silencio. Donde debía haber certezas, solo quedaron preguntas. Y en ese vacío, los investigadores aprenderían que a veces lo más cotidiano esconde el secreto más oscuro. Alguna vez la incluyeron en el equipo médico que debía acompañar al Papa durante su visita a Australia. El 27 de abril de 2010, con 57 años, Michelle salió como de costumbre a su turno desde muy temprano y alrededor de las 6 de la tarde emprendió el camino de regreso a casa. En la ruta pasó por un centro comercial para comprar víveres. Cerca de las 6:20, una pareja que paseaba a su perro por la calle de Michelle escuchó gritos femeninos, agudos, que cortaban el aire. Corrieron hacia el origen del sonido. Al llegar, vieron a un hombre con sudadera con capucha, pasamontañas y mochila saltando desde el patio. Los testigos intentaron detenerlo, pero el sujeto huyó y se perdió de vista. Al asomarse al patio, descubrieron a una mujer tendida en el piso de la veranda. Se acercaron y buscaron su pulso. Notaron una herida profunda en el cuello. Ella seguía consciente y giró la cabeza hacia el hombre, como si quisiera decir algo, pero la gravedad del corte le impidió emitir un solo sonido. Falleció antes de que llegaran los paramédicos, y la policía tomó el control de la escena. Lo primero fue confirmar su identidad. Se trataba de Michelle Vitz. Además del corte en el cuello, los forenses hallaron múltiples puñaladas y señales claras de que intentó defenderse. Al principio los detectives consideraron que podía tratarse de un robo. Por la escena, parecía que la atacaron justo al entrar a la veranda con las bolsas del súper. Tal vez sorprendió a un ladrón y éste la mató. Esa hipótesis ganaba fuerza por las marcas de forzamiento en la puerta trasera. Sin embargo, la teoría se desmoronó pronto. Dentro de la casa no había rastro del intruso y nada faltaba. Para colmo, alguien había cortado cables en el tablero exterior, dejando la vivienda sin energía y desactivando la alarma minutos antes de que Michelle llegara. La compañía de seguridad lo detectó al instante. Llamaron primero al fijo, luego al celular de Michelle, y nadie respondió. Entonces contactaron a David. Él dijo que se encontraba a pocos minutos y que iría a revisar. Cuando llegó, las patrullas y las ambulancias ya rodeaban la casa. Al enterarse de que Michelle había sido asesinada, se desvaneció. Por la hazaña del ataque, los investigadores consideraron de inmediato que podían existir motivos personales, así que lo primero fue revisar a David. Además, el hombre dijo. En la cuadra todavía vibraba el eco de los gritos cuando los peritos comenzaron a fijar la escena. Las luces de las patrullas bañaban las fachadas mientras los vecinos, a prudente distancia, trataban de entender qué había ocurrido en una calle donde la rutina solía ser la regla. La pareja del perro describió la respiración agitada del agresor, el brinco nervioso al salir del patio, la forma mecánica en que sus pasos se perdieron entre sombras. Cada detalle, por mínimo que fuera, quedó anotado. La posición de las bolsas, el líquido derramado sobre el piso, las huellas cercanas a la puerta. Nada se daría por sentado. Esa noche, el tiempo se midió en segundos y en silencios. La compañía de seguridad entregó registros y horarios. Los técnicos, con guantes y linternas, siguieron el camino de los cables cortados hasta el tablero. Los investigadores reconstruyeron los últimos minutos de Michelle como si fueran piezas de un reloj roto. La salida del hospital, la parada en el centro comercial, el trayecto hacia su calle, el paso bajo los árboles, el portón que chirría. Si el agresor había esperado, lo hizo con sangre fría. Si improvisó, lo disfrazó de cálculo. Y en medio de esa dualidad, la pregunta que pesaba más que cualquier evidencia: ¿por qué tanta brutalidad? A los empleados de la empresa de seguridad les dijo que estaba cerca de casa. Sin embargo, los investigadores confirmaron pronto que, en el momento del ataque, David se hallaba en otro sitio y no tenía rastro alguno de sangre. Lo sacaron de la lista de sospechosos y la policía siguió buscando nuevas pistas. En la escena casi no había evidencia. Los forenses apenas distinguieron unas huellas recientes, muy borrosas, que se alejaban del domicilio hacia la calle contigua.
Eso coincidía con lo dicho por los testigos, así que los agentes pidieron cientos de videos de cámaras colocadas a lo largo de esa ruta y más allá. Mientras tanto, la noticia del asesinato de Michelle sacudió a la ciudad. En su barrio, de los más respetables, el golpe fue doble. Allí casi no se registraban delitos y los robos eran rarísimos. Ante la falta de rastros, los detectives empezaron a contemplar que el agresor no fuera un improvisado. Quizá no era su primer crimen, o quizá tenía formación policial u operaba con métodos aprendidos en cuerpos de seguridad. También consideraron que hubiera vigilado a la víctima y estudiado su rutina para emboscarla con precisión quirúrgica. Alguien cortó los cables del tablero exterior, dejó la casa sin energía y desactivó el sensor de movimiento de la veranda. Todo apunta a que esa era la meta. A esa hora ya oscurecía, y la falta de luz le permitió agazaparse junto a la puerta sin ser visto. Mientras analistas rastreaban al posible asesino en horas de grabación, los detectives entrevistaron amigos y colegas de Michelle. En el hospital recordaron episodios con pacientes que llegaron a hostigar a enfermeras, pero la policía no halló relación concreta. También supieron que Michelle había despedido a un empleado por robar fármacos potentes, otra línea que se enfrió rápido. Sin embargo, un nombre se repitió una y otra vez entre sus compañeros, Walter. Lo describían como un hombre de conducta extraña, difícil de leer. Originario de Estados Unidos, había llegado con visa de trabajo y consiguió empleo como auxiliar de enfermería. Michelle era su jefa. Fue ella quien le extendió la invitación laboral. Meses antes de la tragedia, decidió no renovarle el contrato por acumulación de quejas. Varias enfermeras reportaron actitudes impropias. En general, el personal le tenía temor. Era temperamental, de arranques que encendían alarmas. Los agentes, acostumbrados a separar ruido de sustancia, reconstruyeron el trayecto del agresor con paciencia de relojero. Midiendo tiempos entre cámaras, comparando sombras y contornos, buscaron el hilo del escape que marcaban las huellas difusas. Cada cuadro de video fue un latido, una silueta que dobla, un reflejo en un parabrisas, un bulto que cruza apresurado antes de que el semáforo cambie. El barrio, impecable en apariencia, reveló vacíos, callejones sin luz, cercas fáciles de saltar, rutas de salida que un observador atento habría mapeado. Aquella noche, la ciudad habló en píxeles y silencios, y los investigadores aprendieron a leerlos. Sobre Walter, el pasillo del hospital guardaba susurros que el expediente no alcanzaba a contener. Habían visto en él una tensión constante, esa mirada que se encendía ante un reproche y tardaba en apagarse. Para un hombre cuya permanencia dependía de un contrato, el no de Michelle no era una simple formalidad, era un corte seco a su futuro. En cafeterías y cambios de turno, más de una enfermera recordó encuentros incómodos, frases de doble filo, pequeñas invasiones del espacio personal que no dejaban moretones pero sí inquietaban. Cuando su nombre empezó a figurar en la libreta de la policía, muchos sintieron que, por fin, algo encajaba. Michelle llegó a pedirle a un colega que se quedara con ella en el despacho cuando le comunicó a Walter la decisión de despedirlo. Temía su reacción y no quería exponerse a un arrebato. Pero aquello no fue lo único inquietante. Tras su salida del hospital, Michelle contó a varios compañeros que lo había visto en repetidas ocasiones merodeando cerca de su casa, algo que la asustó de verdad y que, para los detectives, apuntaba a una posible vigilancia previa al crimen. A esto se sumó un dato crucial. Walter había sido infante de marina, con entrenamiento sólido y disciplina de combate. Cuando la policía lo entrevistó, él negó toda implicación. Afirmó que no tenía problema alguno con Michelle, que no le guardaba rencor por el despido y que apenas trataban en el trabajo. Sin embargo, colegas de la víctima desmintieron esa versión. Se veían casi a diario y la tensión entre ambos era evidente. Walter insistió en que no tenía motivos para odiarla, pues su mayor preocupación era la visa. Aún despedido, logró conservar su estatus y seguir residiendo legalmente en Australia. Sobre la tarde del asesinato, dijo haber recogido a su esposa en la estación alrededor de las 7 y haberse ido a casa. Sostuvo que no se acercó al domicilio de la víctima y que, al momento del ataque, estaba en otro sitio. Con una orden de cateo, agentes registraron su vivienda sin encontrar una sola pista comprometedora. Aún así, para la policía seguía siendo el principal sospechoso, aunque no tenían pruebas materiales. A los pocos días,
Ocurrió algo que heló a medio hospital. Walter ingresó de emergencia por un episodio médico precisamente en el mismo centro del que lo habían echado. Los antiguos compañeros de Michelle tuvieron que atender al hombre que, para muchos, encajaba como el candidato más probable a ser el asesino. El análisis de horas de videovigilancia por fin arrojó un respiro. Detectaron a un sujeto muy parecido a Walter en las cámaras de un centro comercial a menos de 1 kilómetro de la casa de la víctima. Apareció apenas 10 minutos después del asesinato, y eso solo fue el principio. En la grabación se le veía arrojar su mochila a un contenedor de basura y marcharse sin mirar atrás. Llamaron de nuevo a Walter para interrogarlo y le mostraron el video. Con calma, admitió que era él y dijo que fue al centro comercial por asuntos personales. La mochila, aseguró, llevaba tiempo queriendo desecharla y aprovechó la ocasión. La coartada sonó limpia. Demasiado limpia. Los investigadores, lejos de conformarse, enviaron equipos a los vertederos y plantas de transferencia a donde iban a parar los residuos de esos contenedores, con la esperanza de recuperar la mochila y cualquier rastro que contara otra historia. Sabían que el tiempo trabajaba en su contra. Cada camión, cada compactadora, podía destruir fibras, ADN, o el filo de una verdad enterrada entre toneladas de desechos. Aún así, apostaron por el método, mapa de rutas, horarios de recolección, número de camión, y una búsqueda que, si salía bien, podría convertir una sospecha en una acusación formal. A Michelle no la paralizó el miedo, la hizo más metódica. Después de ver a Walter cerca de su domicilio, cambió rutinas pequeñas, variar la hora de llegada, revisar el retrovisor 2 veces, caminar con las llaves listas en la mano. Son medidas que parecen mínimas hasta que la noche te exige precisión. Ella lo sabía. Un agresor que corta cables y estudia ritmos diarios no improvisa una emboscada. La ensaya. Por eso pidió un testigo cuando dio la noticia del despido. Por eso habló con colegas. En esos pasillos, donde la vida y la muerte cuelgan de minutos, Michelle no dejó nada al azar. Para los detectives, el video del centro comercial fue un punto de inflexión táctico. No cerraba el caso, pero dibujaba una línea temporal asfixiante. Agresión en la veranda, huida a pie hacia la calle contigua, cambio de dirección, llegada al complejo de tiendas, eliminación de un objeto potencialmente incriminatorio. El sospechoso no mostró nervios en la sala de interrogatorios. Su calma parecía prestada de otro escenario. Pero el crimen ya no era una sombra sin rostro. Ahora tenía hábitos, decisiones, trayectos. Y en la basura, ese gran cementerio de secretos, quizá aguardaba el detalle que terminara de arrancarle la máscara. La búsqueda en vertederos de toda la ciudad para hallar aquella mochila no dio resultado. Así, pese a lo sospechoso del panorama, los detectives seguían con las manos vacías. Durante las semanas siguientes, rastrearon cualquier hebra que pudiera convertirse en pista. Pero todo sugería que el agresor no había dejado rastro y que jamás sería llevado ante la justicia. 3 semanas después del asesinato, todo cambió de forma tan inesperada como contundente. Samantha, la esposa de Walter, se ofreció a declarar contra su marido a cambio de inmunidad total. Según su relato, Walter odiaba a Michelle por no renovarle el contrato y estaba convencido de que ella había emitido malas referencias ante otros hospitales, cerrándole puertas laborales. Se quejaba de ella sin descanso. La insultaba y terminó hablando, sin rodeos, de venganza. Al principio dijo que planeaba asustarla de una forma extraña, disfrazarse de mormón, ir a su casa y entregarle en silencio un folleto religioso. Pero pronto derivó hacia afirmaciones más perturbadoras. Aseguró trabajar para una organización secreta con base en Irlanda que, por fin, le había autorizado a matar. Incluso, dijo, le pagarían una suma considerable por consumar el crimen. Semanas antes de la muerte de Michelle, comenzó su preparación. Vigiló a la víctima, estudió su rutina y sus rutas. Le llamó desde teléfonos públicos más de 30 veces al fijo para calcular a qué hora regresaba. Se presentó afuera de su casa y la observó a distancia, sin demasiados intentos por ocultarse, tanto que ella lo notó en varias ocasiones. Samantha añadió que Walter practicaba con ella y con sus hermanos golpes de cuchillo, enfatizando cómo cortar la garganta. Lo describió como una técnica de eliminación silenciosa aprendida en la marina. Además, cada mañana al despertar y cada noche antes de acostarse, tomaba su cuchillo y lo contemplaba en silencio.
Días antes del asesinato, compró en una tienda de segunda mano un conjunto completo de ropa y unos guantes. Pagó en efectivo para no dejar rastro bancario. El día del crimen sí se reunió con su esposa, pero no en la estación, sino en el mismo centro comercial donde fue visto tirando la mochila. Cuando ella intentó besarlo, él le dijo que no lo tocara porque estaba sucio, y se apartó en seco, cortando cualquier gesto de cercanía. Para los investigadores, el testimonio de Samantha no sonaba a arranque emocional, sino a un mapa íntimo del deterioro, un odio fermentado en silencio, una fantasía de poder envuelta en historias de agencias invisibles y permisos para matar. Esa narrativa, que a cualquiera le habría parecido absurda, se volvía verosímil cuando se alineaba con datos duros, llamadas desde teléfonos públicos, el avistamiento reiterado en la casa de la víctima, la compra premeditada de ropa y guantes en efectivo, y una calma posterior incompatible con la inocencia. La venganza ya no era un rumor, tenía método, ritual y horario. En la cocina de su departamento, Samantha recordó el brillo inmóvil del acero frente a los ojos de Walter, ese momento en que la hoja parecía un espejo donde él ensayaba una versión sin escrúpulos de sí mismo. Contó cómo las noches se volvieron largas, cargadas de silencios que no eran paz, sino cálculo. Dijo que, al verlo apartarse tras el pretexto de estar sucio, comprendió que había cruzado un punto de no retorno. Lo que antes eran amenazas vagas se había concretado en pasos reales, en telas escogidas, en rutas probadas. Para la policía, aquella confesión no cerraba el caso, pero por fin abría la puerta a una verdad que, hasta entonces, se negaba a ser dicha. Walter añadió que acababa de cometer un asesinato. Detalló que había roto una ventana en la casa de Michelle y que también intentó forzar la puerta trasera para simular un robo fallido. Después cortó los cables que alimentaban la vivienda para apagar la luz de la veranda y se quedó oculto allí, aguardando a su víctima. Aun con toda esa preparación, algo se torció. Pensaba atacarla por la espalda, pero ese día el auto de Michelle falló y ella tuvo que estacionar en otro sitio. Al entrar a la veranda lo vio y gritó. Él le dijo que no le haría daño si guardaba silencio. Ella respondió, «Está bien, no voy a gritar. Solo temo que me lastimes». En ese instante, Walter tomó su cuchillo, le cortó la garganta y asestó varias puñaladas en la parte superior del torso. Al ver que una pareja se acercaba por los gritos, huyó. Se cambió detrás de un garaje cercano, metió la ropa y el arma en la mochila y la arrojó más tarde en el centro comercial. Samantha explicó que guardó silencio varias semanas por miedo. Temía que, si hablaba con la policía, Walter la matara. Casi al mismo tiempo, una periodista llamó al detective a cargo con información inesperada. Dijo que había conocido a Walter en los primeros días de la investigación, cuando se supo que la policía lo tenía en la mira. Intercambiaron teléfonos y, durante 2 semanas, hablaron de forma intermitente. En cada llamada él sostuvo su inocencia, hasta que un día marcó para compartir una noticia desagradable. Confesó que había matado a Michelle y que lo había hecho por encargo, a cambio de una suma considerable. Afirmó que le habían diagnosticado cáncer y que quería dejarle dinero a su esposa para que regresara a Vietnam y montara un negocio. Tras esa llamada, la periodista contactó de inmediato a los investigadores, quienes en ese momento escuchaban la confesión de Samantha. El hermano de ella corroboró otro punto. Dijo que Walter había practicado con el ataques con cuchillo y que incluso le pidió acompañarlo a la casa de la víctima para vigilar la calle mientras cometía el crimen. Con ese conjunto de testimonios, los agentes consideraron que ya había material suficiente para proceder. Arrestaron a Walter y lo acusaron de homicidio. Él se declaró inocente y fue enviado a prisión preventiva. Meses después lo encontraron en su celda con una hemorragia. Lo trasladaron de urgencia al hospital, donde los médicos lograron salvarle la vida. Determinaron que la herida había sido autoinfligida, por lo que quedó bajo estricta vigilancia. En los expedientes, las palabras autorización para matar y asesinato por encargo no son meras frases, son la radiografía de una mente que busca legitimarse en fantasías de poder. Los investigadores sabían que la verdad no se mide solo por lo que se dice, sino por lo que se puede sostener con hechos, cables cortados, rutas ensayadas, llamadas desde teléfonos públicos, la mochila que desaparece en un contenedor, el cambio de ropa detrás de un garaje. Cada elemento se encadenó como dientes de engrane. Al girar uno, arrastró al siguiente,
Y la historia que Walter trató de vender como épica se desnudó como lo que era: un plan cruel vestido de pretextos. En las celdas, cuando la noche cae y el eco de los pasillos devuelve pensamientos que uno preferiría no escuchar, algunos presos descubren que el silencio pesa más que los barrotes. Walter, enfrentado a su propio relato, ya no tenía a quien convencer ni a quien amenazar. La hemorragia que casi lo borra no lo convirtió en mártir. Lo dejó expuesto, bajo vigilancia, sin la máscara de las llamadas ni la pose del interrogatorio. Solo le quedó convivir con la secuencia exacta de sus decisiones. Afuera, mientras tanto, el caso avanzaba con otra clase de pulso, el de una justicia que prefiere la paciencia a la prisa, y los hechos a las excusas. El juicio comenzó año y medio después del asesinato, y Walter siguió negándose a admitir su culpa. Se mantuvo casi ausente, dejando todo en manos de su abogado. La defensa insistió en que no existían pruebas físicas que lo vincularan y trató de desacreditar las declaraciones de su esposa y de su cuñado. Según el abogado, ambos podían haber mentido para decir lo que la policía quería oír. Habían pactado inmunidad total. Además, el acuerdo les otorgaba visas australianas. Para la defensa, ese beneficio era un incentivo poderoso para manipular la verdad en favor propio y asegurar su futuro lejos de cualquier consecuencia. El abogado también alegó que su cliente había sufrido un daño cerebral severo por un accidente 2 años antes del crimen, lo que, según él, podía afectar su capacidad de comprender sus actos. Pero, antes del juicio, Walter fue evaluado por especialistas y el dictamen fue claro. No presentaba alteraciones significativas que lo eximieran de responsabilidad penal. La fiscalía apoyó su caso en el testimonio de Samantha y de su hermano, y en los videos de vigilancia. Aunque nunca apareció un rastro material definitivo, el Ministerio Público sostuvo que el conjunto de indicios formaba una cadena sólida y suficiente para probar su implicación. Para la acusación, el motivo era brutal en su sencillez: rencor. Walter había guardado odio contra Michelle por negarle la renovación del contrato y decidió saldar esa afrenta con sangre. Al final, el jurado lo declaró culpable. En marzo de 2012, fue sentenciado a cadena perpetua. Walter no mostró emociones ni interés en lo que ocurría a su alrededor. Cuando el juez le pidió ponerse de pie para escuchar la sentencia, ni siquiera pareció oírlo. Su propio abogado tuvo que repetirle la indicación. Durante el proceso, en cambio, sonrió a destiempo e hizo gestos extraños hacia los familiares de Michelle presentes en la sala. Después del juicio, emergió un dato inquietante. En Estados Unidos, Walter tenía una exesposa y un hijo, y adeudaba más de $50,000 en manutención. Esa presión económica, dijeron algunos, explicaba por qué se aferraba con uñas y dientes a su visa australiana. No quería pagar. También se supo que, semanas antes de la muerte de Michelle, viajó a Estados Unidos con la intención de asesinar a su ex. Por razones que nunca quedaron claras, no ejecutó ese plan y regresó a Australia, donde terminó concentrado en preparar el ataque contra Michelle. En ese retorno se selló el rumbo de una tragedia que ya había empezado a escribirse. El día de la sentencia dejó una estela difícil de nombrar. Para la familia Beets, la palabra justicia no sonó a triunfo, sino a respiro. No hubo celebración, solo la certeza de que, al menos, la verdad no quedó sepultada bajo dudas técnicas. Afuera, la prensa hablaba de un veredicto ejemplar. Adentro, el banco donde se sentaban los suyos guardaba el hueco de quien no volvería. Y entre las pruebas indirectas, las lagunas de la escena y la frialdad del acusado, lo que más caló fue la constancia, el cuidado con el que alguien planeó la oscuridad para que nadie viera, la paciencia con la que escogió su momento, la cobardía de huir cuando escuchó los pasos de auxilio. A veces, los tribunales no ofrecen consuelo, ofrecen un marco. Ese marco permitió mirar atrás sin perderse en el caos. La decisión laboral que encendió el rencor, el acecho, las llamadas desde teléfonos públicos, la compra en efectivo de ropa y guantes, los cables cortados, la emboscada en la veranda, la mochila arrojada a la basura, la calma impostada en la sala de interrogatorios. Cada eslabón no habría bastado por sí solo. Juntos, contaron la historia completa. Michelle, jefa y mentora, quedó en la memoria de quienes la conocieron como una mujer que defendía a los suyos incluso cuando eso atraía tempestades. La sentencia no la trajo de vuelta, pero sí le devolvió su lugar, no como víctima de la sombra,
sino como alguien por quien la verdad peleó y ganó. Las afirmaciones de Walter sobre trabajar para una secreta organización irlandesa quedaron en nada. Los investigadores no hallaron un solo indicio que sostuviera esa historia. Lo mismo ocurrió con su supuesto diagnóstico de cáncer. No existía ningún expediente médico que lo acreditara. En 2015 intentó apelar la sentencia, alegando que la fiscalía no debería haber mencionado su entrenamiento militar durante el juicio, pero el recurso fue rechazado. Permaneció en prisión cumpliendo cadena perpetua hasta que, 5 años después, los guardias hallaron su cuerpo en la celda. La pericial concluyó que se quitó la vida. El caso cerró oficialmente, pero dejó preguntas que siguen incomodando. Resulta llamativo el grado de detalle con el que, según Samantha, él le describió cada paso del crimen. Ella narró a la policía movimientos y tiempos como si hubiera estado allí, mirando por encima del hombro del agresor. Tal vez Walter pensó desde el principio en esa salida, relatar con tal minucia para empujarla hacia un acuerdo con la fiscalía que le garantizara una visa. Quizá asumió que terminaría tras las rejas de cualquier forma y decidió transformar su ruina en la oportunidad de su familia. Eso explicaría el silencio de 3 semanas y la exigencia inmediata de un trato. En las noches siguientes a la sentencia, el barrio de Michelle recuperó su rutina, pero no su inocencia. La veranda iluminada de otras casas, el rumor de las banquetas, los perros que ladran a destiempo. Todo volvió al lugar que conocía, aunque con una pequeña grieta que ya no se cerraría. En el hospital, los colegas aprendieron a leer señales que antes pasaban desapercibidas, a confiar en ese instinto que susurra cuando algo no cuadra. Y cada nueva guardia llevó el eco de su nombre, recordándoles que las decisiones éticas, como negar una renovación con fundamento, a veces se pagan caro, pero definen lo que una comunidad está dispuesta a tolerar. Para los investigadores, la enseñanza fue menos cinematográfica y más áspera. La verdad no siempre aparece como un arma humeante, sino como una suma paciente de evidencias que por separado parecen poca cosa. Un cable cortado, un horario repetido, una compra en efectivo, una llamada desde un teléfono público, una coartada que se deshilacha al contacto con el tiempo. Con esa disciplina, con esa terquedad que rehúye el atajo, se remontó la corriente de la duda. Y aunque el juicio terminó con un veredicto, la memoria colectiva siguió trabajando, como si necesitara contarse la historia varias veces antes de dormir para no olvidar por qué dolió. En 2012, las autoridades de Nueva Gales del Sur crearon un premio con el nombre de Michelle, destinado a reconocer cada año a profesionales que destacan en la atención de niños. Es un gesto que convierte el horror en legado. De alguna forma, la restituye en el lugar donde eligió vivir, entre pacientes, pasillos y decisiones difíciles. Ese reconocimiento no compensa una ausencia, pero siembra un estándar. Cuidar con rigor, dirigir con humanidad y sostener el deber aun cuando sea impopular. La huella de Michelle no está solo en un expediente frío, sino en la mano que sostiene a la infancia cuando más lo necesita. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia y cómo interpretas las piezas que aún no encajan. Si te conmovió o te pareció importante, deja tu like para que más personas la conozcan. Y si quieres seguir casos así, suscríbete. Cada semana contamos, con respeto y sin morbo, crímenes que nos obligan a mirar de frente lo que la sociedad prefiere dejar en sombras. La desaparición de una estudiante encendió las alarmas entre sus seres queridos. Dejaron de recibir llamadas, mensajes, cualquier señal. Cuando la policía se sumó a su búsqueda, el caso tomó giros que ni los thrillers más retorcidos se atreven a imaginar. Y cuando los detectives por fin descifraron la verdad, aquella investigación se convirtió en una de las historias más siniestras y perturbadoras de la nación. Desde el primer rastro de ausencia, el aire se volvió pesado. Los días, idénticos y sin respuestas, empezaron a corroer la calma de todos. Se revisaron conversaciones antiguas, fotos recientes, promesas hechas a medianoche. Nada cuadraba. En reuniones familiares, alguien repetía que quizás solo necesitaba tiempo. Otro, con la voz baja, decía que algo estaba mal. Las pequeñas rutinas, un café a la misma hora, una lámpara encendida al anochecer, se transformaron en relojes implacables que marcaban la distancia entre lo que debía ocurrir y lo que ya no ocurría. El presentimiento colectivo se volvió una certeza incómoda. Algo, en algún punto, había quebrado el curso normal de la vida.
Lauren Hiddins nació el 18 de abril de 1984 en el estado de Maryland, Estados Unidos. Creció arropada por padres amorosos y dos hermanas menores con quienes mantenía un lazo estrecho. Desde niña, su fe y su deseo de ayudar a los demás la encaminaron hacia el servicio público. Soñaba con ser defensora de oficio, alzar la voz por quienes no podían pagar un abogado. Ingresó a la Universidad Mercer y se mudó a Macon, Georgia. Destacó por su excelencia académica y llegó a presidir el Club Estudiantil de Derecho. En una práctica en una firma de Atlanta conoció a David. Iniciaron una relación. Al volver ella a Macon, la continuaron a distancia, con planes de boda cuando terminara sus estudios. A veces, la vocación de justicia nace en silencios largos y cuartos sin ventanas, expedientes apilados, códigos subrayados, una voluntad que no se quiebra. Así trabajaba Lauren, con disciplina metódica, persiguiendo un ideal que parecía sencillo y enorme a la vez, que el sistema no dejara a nadie atrás. Sus amigos la describían como alguien que veía posibilidades donde otros veían obstáculos. Su sonrisa, ese gesto breve y luminoso, era un descanso en salones saturados de teorías y casos. En su entorno, todos daban por hecho que su futuro sería brillante. Nadie imaginaba que, a la vuelta de unas cuantas semanas, su nombre terminaría ligado a un misterio oscuro. En el verano de 2011, con 27 años, obtuvo su diploma. Quedaba el examen más importante, la licencia para ejercer como abogada. Se preparó durante semanas y solo se permitió una pausa para asistir a la boda de su hermana menor en Maryland. De regreso en Georgia, acudió a una fiesta por el fin de curso con otros estudiantes. Después, avisó a familiares y amigos que dedicaría los días siguientes por completo al estudio y pidió que no la distrajeran. Desde entonces dejó de responder, y al principio todos supusieron que estaba concentrada. Sin embargo, el 29 de junio su hermana, de luna de miel, comenzó a inquietarse. Le enviaba fotos y mensajes que Lauren ni siquiera abría. Macon, con sus calles calurosas y su ritmo pausado, pareció guardar el secreto en los poros del asfalto. El apartamento de Lauren, normalmente lleno de apuntes y tazas a medio beber, se volvió un territorio inmóvil. Las notificaciones en abrir, esas burbujas que antes flotaban sobre la pantalla, ahora eran pequeñas islas de silencio. La distancia transformó a su hermana en centinela. Cada foto enviada sin respuesta, cada hora que pasaba, pesaba más. Lo razonable, está estudiando, empezó a sonar hueco. Las preguntas se multiplicaron. La ansiedad se volvió rutina. Entonces su hermana llamó a una amiga de Lauren para que verificara si todo estaba en orden. Primero intentaron marcarle. El teléfono estaba apagado. La amiga decidió ir directo al departamento de Lauren. Era un complejo pequeño, justo frente a la universidad, ocupado casi por puros estudiantes. Llegó con su novio y lo primero que notaron fue el auto de Lauren estacionado en su lugar habitual. Tocaron varias veces, nadie respondió. Con el duplicado de la llave, la amiga abrió la puerta. Adentro había desorden, pero tenía sentido. Al día siguiente Lauren planeaba mudarse con David. Había bolsas, cajas y maletas por todas partes. Ella no estaba. En la mesa, su bolso. Junto a él, el celular y la laptop. La escena, más que caótica, era inquietante. ¿A dónde se había ido dejando su coche y sus pertenencias? La amiga llamó a conocidos en común. De inmediato, se organizaron para buscarla. Recorrieron el campus, los pasillos, los estacionamientos, las calles cercanas. Nadie la había visto. Empezaron a llamar a todos los amigos de Lauren. La respuesta se repetía como un eco frío. Hacía días que no tenían noticias suyas. Al enterarse, la familia salió de Maryland rumbo a Georgia. Mientras tanto, los amigos siguieron peinando la zona sin resultados. Al amanecer, tomaron la decisión que nadie quería: llamar a la policía. Los oficiales llegaron al complejo y revisaron el departamento. No había señales de forzamiento ni huellas claras de violencia. Aún así, el silencio pesaba. Coincidieron en que la desaparición era sospechosa, así que solicitaron a los peritos. Al aplicar luminol, al principio no detectaron nada relevante. Pero al entrar al baño, el resplandor azulino encendió la verdad que alguien intentó ocultar. Casi toda la superficie estaba marcada por sangre. La cantidad sugería litros. Para los detectives, la conclusión era dolorosa e inmediata.
Lauren probablemente ya no estaba con vida. Mientras aseguraban el área, un oficial percibió un olor agrio y penetrante que no dejaba dudas: descomposición. Siguió el rastro hasta los contenedores de basura cercanos. Al abrir uno, el golpe del hedor confirmó su sospecha. Adentro había una bolsa negra de gran tamaño. La abrió con cuidado y encontró el torso de una mujer. Faltaba la cabeza. La identificación visual era imposible. Aún así, por las circunstancias y la proximidad, los investigadores casi no dudaban. Podía tratarse de Lauren. Decidieron proceder con extrema cautela y no divulgar de inmediato la información. En ese instante, el tiempo cambió de ritmo. El complejo estudiantil, antes bullicioso, quedó suspendido en una especie de vigilia muda. Los vecinos miraban por la rendija, el rumor se esparcía, y los celulares vibraban con mensajes sin respuestas. Los agentes acordonaron el área, los peritos fotografiaron cada centímetro, y el eco de las cámaras parecía marcar el pulso de la investigación. El hallazgo no era solo un indicio, era el punto de no retorno. A partir de ahí, cualquier acto, cualquier paso en falso, podía borrar huellas irrepetibles o contaminar una verdad que ya empezaba a gritar por sí sola. Los detectives, conscientes del peso del hallazgo, reconstruyeron mentalmente los últimos días de Lauren. Las maletas listas, los planes con David, el teléfono y la laptop abandonados, el coche inmóvil como un testigo mudo. Fue alguien cercano, un depredador que conocía sus horarios, un ataque planeado o una oportunidad tomada al vuelo. Cada hipótesis exigía un camino distinto. Decidieron trazar un mapa de movimientos, cámaras de seguridad, registros de accesos, llamadas, huellas latentes. Cruzarían la anatomía del crimen con la rutina de la víctima hasta que ambas líneas, inevitablemente, se cruzaran en el nombre de quien había convertido ese baño en un escenario de horror. Para no comprometer la investigación, los detectives decidieron no divulgar de inmediato el hallazgo de los restos. Aquello, además, había ocurrido por una cadena de coincidencias imposible de ignorar. Los agentes llegaron al complejo a minutos de que el camión de la basura se llevara el contenido de los contenedores, y estacionaron de tal forma que la unidad pesada no pudo pasar. De no haber sucedido así, los restos habrían terminado en un vertedero. Con toda probabilidad, jamás se habrían encontrado. Mientras esperaban la confirmación de identidad y calibraban sus siguientes movimientos, surgió un dato inquietante. Los cercanos a Lauren contaron que ella les había confesado varias veces cosas extrañas en su departamento. Decía notar objetos fuera de sitio cuando regresaba, como si alguien los hubiera movido. No había rastro de forzamiento y la puerta siempre aparecía cerrada. Con el tiempo, temió estar perdiendo la razón. A esto se sumaba una sensación persistente de ser vigilada, sin lograr ver a nadie. Incluso compró un dispositivo para apuntalar la puerta desde dentro, y aún así las rarezas continuaban. Poco antes de desaparecer, se lo comentó a David. Él intentó tranquilizarla, atribuyéndolo a bromistas sin verdadera peligrosidad. La policía lo verificó de inmediato. En los días críticos él estaba en otro estado, con una coartada sólida, por lo que lo descartaron como sospechoso. Los peritos, por su parte, buscaron huellas y rastros en el departamento de Lauren, pero parecía que alguien había limpiado con esmero, dejando superficies lavadas con detergente. Tomaron una decisión poco común: desmontar la tina del baño y enviarla completa al laboratorio, con la esperanza de que el ADN revelara lo que el ojo ya no podía ver. La confirmación médico-forense no tardó en llegar. El torso pertenecía a Lauren, y el caso se reclasificó formalmente como homicidio. Estimaron la muerte alrededor del 26 de junio, casi 3 días antes de que amigos y familiares encendieran la alarma. No alcanzaron a establecer una causa de muerte precisa y no hallaron evidencia de agresión sexual. Pese al sigilo de los investigadores, el inusual movimiento de patrullas y peritos atrajo a la prensa. Pronto circularon rumores de que se había encontrado un cuerpo, aunque la policía no lo confirmaba. Los detectives, entonces, resolvieron entrevistar a todos los vecinos y revisar sus departamentos, por si el crimen hubiera ocurrido fuera del domicilio de Lauren. En el vecindario, el miedo se filtró como humedad por las paredes. Nadie quería admitirlo, pero todos empezaron a releer detalles mínimos: una puerta que chirrió a deshora, pasos en el pasillo, el ascensor detenido un segundo más de lo habitual.
Los investigadores capitalizaron ese nervio colectivo para reconstruir rutinas, horarios, sonidos. Hicieron inventarios de herramientas, cuchillos, productos de limpieza. Pidieron grabaciones de cámaras viejas, buscaron bolsas negras semejantes a la hallada. El objetivo era nítido: encontrar el punto en que la vida de Lauren se cruzó con la voluntad de su asesino, y a partir de ahí, tirar del hilo sin romperlo. A la par, el laboratorio comenzó a perfilar un mapa microscópico del crimen. Si la limpieza había borrado huellas visibles, quizá los poros del acrílico, las juntas de la tina, o el sifón conservarían fragmentos, células, diminutas astillas de verdad. Los detectives consideraron que no era un ataque casual. Quien actuó conocía el espacio, los tiempos de la víctima y la forma de retrasar o confundir la pesquisa. Un depredador paciente o alguien demasiado próximo. Bajo esa premisa, la entrevista a los vecinos no era un trámite. Era un tamiz fino, pensado para atrapar la contradicción, el tropiezo verbal, el detalle que, dicho sin querer, terminara por delatar al responsable. Para no comprometer la investigación, los detectives decidieron no divulgar de inmediato el hallazgo de los restos. Y hubo algo más. El descubrimiento fue fruto de una cadena de casualidades. La patrulla llegó al complejo apenas minutos antes de que el camión recolector levantara el contenido de los contenedores, y los oficiales se estacionaron justo donde la maquinaria pesada no podía maniobrar. De no ser por ese detalle minúsculo, los restos habrían terminado en un vertedero, quizá para no ser encontrados jamás. Mientras aguardaban la confirmación oficial de identidad y trazaban los siguientes pasos, apareció un dato inquietante. Los cercanos a Lauren contaron que ella se había quejado varias veces de cosas extrañas en su departamento. Objetos fuera de lugar, detalles que solo ella notaría. Nunca hubo señales de allanamiento y la puerta siempre aparecía cerrada. La sensación de ser observada la acompañó durante semanas. Incluso compró una barra de seguridad para apuntalar la puerta por dentro. Aún así, las rarezas continuaron. Poco antes de desaparecer, se lo confesó a su novio, quien intentó tranquilizarla. Quizás simples bromas de estudiantes, nada serio. La policía revisó a David de inmediato. Verificaron su ubicación y confirmaron que, en esos días, se encontraba en otro estado. La coartada lo sacó pronto del círculo de sospechosos. En paralelo, los peritos peinaron el departamento de Lauren buscando huellas y rastros. Pero todo estaba demasiado limpio, como si alguien hubiera fregado con detergente cada superficie con un cuidado obsesivo. Ante la esterilidad de la escena, tomaron una decisión poco común: desmontar la tina entera y enviarla al laboratorio, confiando en que la genética revelara lo que el ojo ya no podía ver. Los médicos forenses confirmaron que el torso pertenecía a Lauren y el caso se reclasificó oficialmente como homicidio. Calcularon que el crimen ocurrió alrededor del 26 de junio. Casi 3 días antes de que amigos y familiares iniciaran su búsqueda. No lograron establecer la causa exacta de muerte ni encontraron señales de agresión sexual. Pese al hermetismo de los investigadores, el movimiento policial atrajo reporteros. Enseguida circularon rumores sobre el hallazgo del cuerpo, aunque oficialmente nadie lo confirmaba. Para contener filtraciones y abrir nuevas líneas, los detectives resolvieron entrevistar a todos los vecinos y revisar sus departamentos por si la escena original del crimen no hubiera sido el baño de Lauren. El complejo se convirtió en un tablero de sospechas. Los pasillos, antes triviales, ahora eran corredores por donde podía haber pasado un asesino con un bolso, una bolsa, una toalla húmeda. Los peritos reconstruyeron silencios. ¿Cuánto tarda el detergente en borrar una huella? ¿Cuánta presión se necesita para desprender trazas biológicas en porcelana? ¿Qué tipo de corte deja un cuchillo doméstico frente a uno profesional? Y cada respuesta, incompleta por naturaleza, apuntaba a lo mismo. Quien actuó allí conocía la rutina, el espacio, y el tiempo exacto para no ser visto. Un fantasma habitual, no un intruso casual. Un rostro familiar que el edificio ya no distinguía del resto. En las entrevistas, los vecinos repitieron datos nimios que, juntos, podían componer una verdad. Una puerta que se cerró más fuerte de lo normal, el eco de pasos a una hora imprecisa, el olor a limpiador más intenso que de costumbre, una sombra tras la cortina del rellano. Los detectives cruzaron agendas, horarios de exámenes, turnos de biblioteca, compras con tarjeta. Contaban minutos como cirujanos,
El margen entre la última actividad en el celular de Lauren y el vacío digital que siguió. El intervalo entre la llegada del camión de la basura y la maniobra frustrada por la patrulla. La respiración contenida del edificio entero. Porque a veces el crimen no deja gritos, sino un silencio perfectamente calculado. Los investigadores consideraron la hipótesis de que el responsable pudiera ser un vecino. Todos, estudiantes del mismo campus, permitieron el registro sin orden judicial, salvo un hombre, Stephen McDaniel, de 25 años, habitante del departamento contiguo. Se negó en seco a abrir. Alegó que, como estudiante de Derecho, defendía su privacidad y que no tenía nada que ocultar. Para los agentes aquello sonó a alarma. Indagaron en su entorno y supieron que había participado en la búsqueda de Lauren la víspera y que esa misma mañana habló con la prensa. Era su compañero de curso, amigo cercano. Lauren presidía el club de Derecho. Stephen era el vicepresidente. Pese a negarse a la revisión, él se movía por el complejo con una atención obsesiva. Seguía a los policías a distancia, preguntaba a otros residentes, se mostraba dispuesto frente a las cámaras. En una entrevista, relató cómo había entrado al departamento de Lauren con sus amigos y buscado con ellos por los alrededores, pero cometió un desliz inquietante. Habló de ella en pasado, cuando oficialmente nadie reconocía la existencia de un cuerpo. Los reporteros, que ya olían los rumores, le mencionaron que quizá la policía había encontrado restos junto a los contenedores. Stephen cayó. Su rostro cambió, la mirada se vació. Necesitó sentarse antes de continuar. La reportera insistió con cautela, y él retomó las respuestas con un tono de aparente conmoción, como si la noticia lo hubiera quebrado por dentro. Cuando los periodistas se retiraron, Stephen permaneció largo rato en el mismo sitio, fijo en un punto, inmóvil, como si el mundo hubiera reducido su tamaño a 1 metro cuadrado. Horas después, en un giro inesperado, avisó a la policía que ya podían entrar a su departamento. Al cruzar el umbral, los detectives toparon con acumulaciones, alimentos apilados, latas de energéticos, artículos diversos y armas. Pero lo verdaderamente revelador vino enseguida. Hallaron una llave maestra compatible con todas las puertas del complejo. Aparte, un duplicado específico del departamento de Lauren. Frente a la evidencia, Stephen admitió que había ingresado a varios departamentos cuando sus ocupantes no estaban. Confesó incluso el hurto absurdo de una caja de preservativos en una de esas incursiones, sin que nadie se lo pidiera. Añadió que era virgen. No explicó para qué lo sustrajo. La mezcla de frialdad y detalles inútiles dibujó un perfil que a los agentes les resultó perturbador. Alguien capaz de planear accesos, de moverse sin ser detectado, y al mismo tiempo de dejar resquicios de rareza que traicionaban su máscara. Con la confesión de delitos ya sobre la mesa, los detectives resolvieron explotar esa grieta y avanzar por ella. A partir de ese momento, el rompecabezas dejó de ser teórico. Una llave maestra no aparece por azar. Un duplicado no se fabrica sin intención. Los investigadores imaginaron rutas nocturnas, puertas que cedían sin ruido, miradas que se asomaban apenas lo suficiente para memorizar costumbres y horarios. Si Stephen conocía la coreografía íntima del edificio, entonces también conocía los silencios, cuando las lavadoras zumbaban más fuerte, cuando el camión de la basura tapaba cualquier sonido, cuando los pasillos quedaban desiertos. En esa cartografía de murmullos, la vulnerabilidad de Lauren era una coordenada más, trazada con paciencia y un propósito oscuro. En el análisis fino de su conducta, cada pausa decía algo. El uso del pasado al referirse a Lauren, antes de que la muerte fuese oficial, no era solo un lapsus, era una ventana mal cerrada. El estupor ante los rumores junto a los contenedores parecía más reconocimiento que sorpresa. Y el tesoro siniestro de llaves sugería una obsesión con el control. Controlar entradas, espacios, tiempos, narrativas. Los detectives, con ese hilo en la mano, sabían que la próxima pregunta debía tensarse hasta el límite. Porque a veces la verdad no se arranca de golpe. Se desenrolla, vuelta por vuelta, hasta que queda desnudo el centro del miedo. Lo arrestaron por robo y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo. Mientras tanto, la policía siguió registrando su departamento y encontró el empaque de una sierra de vaivén. Considerando que al cadáver le separaron las extremidades y la cabeza, ese hallazgo era un foco rojo.
También localizaron 2 memorias USB con abundante material prohibido relacionado con menores, en el closet, un par de prendas íntimas femeninas. Al analizar su computadora, vieron que Steven visitaba con frecuencia los perfiles de Lauren en redes sociales, a la par que consumía contenido adulto violento y extremo. El historial revelaba que habría fotos de la víctima al mismo tiempo. Y aún había más. En foros, él había escrito relatos sobre asesinatos y torturas de mujeres. Uno de sus últimos registros de búsqueda era el horario del servicio de recolección de basura en su ciudad. Para los detectives, el patrón era aplastante. Steven estaba obsesionado con Lauren. Tenía una llave de su departamento. Si ella se quejaba de objetos movidos en su ausencia, difícilmente cabía duda de quién los tocaba. Sin embargo, todavía no existía una prueba directa que lo atara al homicidio. En la sala de interrogatorios, los agentes intentaron quebrarlo. Steven se comportó de forma desconcertante. Durante horas contestó en voz baja, apenas con sí. No sé. La táctica crispó a los investigadores. Intentaron el farol, aseguraron haber encontrado su ADN en la escena y le ofrecieron la salida del arrepentimiento. Él, con su formación jurídica, no mordió el anzuelo. Cuando terminaron, lo dejaron solo. Permaneció inmóvil, clavado en la misma postura, mirando un punto fijo como si el tiempo no existiera. Antes de sacarlo, le pidieron quitarse la playera para revisar lesiones recientes. Tenía varios rasguños que parecían de uñas. Dijo ignorar su origen. Tal vez se había rascado dormido. Sin confesión a la vista, la policía redobló la búsqueda de indicios. Peinaron cada pasillo, cada cuarto común, cada metro del complejo. Y entonces llegó el resquicio que estaban esperando. En el cuarto de mantenimiento apareció la primera pieza que podía cambiarlo todo. Nadie olvida la sensación de un caso que se desliza entre los dedos, datos fuertes, pero ninguno definitivo. En ese vacío, los investigadores aprendieron a escuchar lo que el edificio decía sin palabras. La sierra sin hoja, los USB como ecos de una mente obsesiva, la ropa interior que no encajaba con sus pertenencias, los foros donde la violencia se disfrazaba de ficción, el interés meticuloso por el horario de la basura. Cada elemento, por sí solo, podía ser discutible. Juntos, eran un retrato. Un hombre que miraba, esperaba y calculaba. Un vecino que conocía los silencios y pretendía convertirlos en coartada. La persecución de la verdad exige paciencia quirúrgica. Fijar el pulso, respetar los procedimientos, contener la ansiedad de resolver. La policía sabía que un paso apresurado podía echar a perder un caso complejo. Por eso documentaron con precisión de relojero, sellaron evidencias, pidieron dictámenes cruzados, reconstruyeron rutas y tiempos. En el cuarto de mantenimiento, el polvo contaba una historia de entradas y salidas recientes, una huella mal borrada, un rastro de fibras, un indicio microscópico que, sumado al resto, podía transformar las sospechas en una narrativa probatoria. Era el momento de convertir aquel rompecabezas turbio en una acusación que resistiera cualquier tribunal. En el cuarto de mantenimiento encontraron una sierra que coincidía exactamente con el empaque hallado en el departamento de Steven. La pericial determinó que había sido lavada con esmero, pero aún así detectaron minúsculas partículas de piel humana pertenecientes a la víctima. Los detectives rastrearon la compra hasta una tienda específica y obtuvieron los videos del día. Ahí se veía a Steven adquiriéndola. También verificaron al empleado con acceso a ese cuarto y su coartada lo excluía del crimen. Con ello, solo Steven conservaba llaves para todas las puertas, incluida esa. La investigación entonces apuntó a su perfil y a quienes lo conocían. Sus conocidos lo describieron como un hombre reservado, extraño, pero indudablemente inteligente. Al presentarse ante gente nueva repetía 2 preguntas perturbadoras: ¿qué harían en un apocalipsis zombie y cómo ejecutarían el asesinato perfecto? A causa de esa conducta, casi no tenía amigos y sus compañeros evitaban tratarlo fuera de la universidad. Muchos recordaron que Lauren era la única que intentó tenderle un puente. Lo consideraba raro. Sí, pero procuraba ser amable. Durante 3 años como vecinos, él la invitó varias veces a salir. Ella siempre declinó con cortesía. Pasaba casi todo su tiempo encerrado, cortinas cerradas, sin visitas. En las semanas posteriores al arresto, la policía siguió buscando evidencia adicional sin éxito.
También intentaron localizar más restos de la víctima, sin resultados. Un dictamen sí fue concluyente. La ropa interior femenina hallada en el closet de Steven pertenecía a Lauren. Y entonces llegó la pieza que heló la sangre de investigadores con años de oficio. En una de las tarjetas de memoria encontraron un video filmado horas antes del asesinato. Steven ató una cámara con cinta a una vara de madera larga. La elevó hasta la ventana de Lauren y registró el interior de su departamento. Nadie que vio esa grabación volvió a dudar de su implicación. La fiscalía ya tenía una línea temporal que respiraba por sí sola. La compra de la sierra, la llave maestra, el merodeo con cámara, el aseo quirúrgico de la escena, la obsesión volcada en foros y búsquedas. No era un arrebato, era una escalada. Los detalles se adherían unos a otros como esquirlas de un espejo roto, componiendo la imagen de un hombre que ensayó, corrigió y ejecutó. Cuando, semanas después, presentaron cargos formales, la acusación no descansaba en una sola prueba, sino en la convergencia de todas. Un retrato probatorio donde cada hilo apuntaba al mismo rostro, a la misma puerta, al mismo silencio. Desde fuera, muchos creían que el mal se anuncia con gritos y sombras. Aquí, el mal caminó en puntas, aprendió las rutinas de un edificio estudiantil, penetró por rendijas de confianza. Los cronómetros de la investigación marcaron su precisión, la hora de la compra, la luz en la ventana, el brillo del metal lavado, la búsqueda del camión de basura, el vacío digital que sigue a la última conexión. Los detectives entendieron que no perseguían solo a un asesino, sino a una idea, la fantasía delirante de control absoluto sobre otro ser humano. Y a esa fantasía le arrancaron, uno a uno, todos sus disfraces. Lauren, en cambio, emergía en los testimonios con la fuerza de lo sencillo, la estudiante disciplinada, la amiga que escuchaba, la joven que trataba con dignidad incluso a quien la incomodaba. Su ausencia hizo ruido donde antes solo había rutina. Cuando la acusación se formalizó, el edificio entero exhaló una verdad amarga. Nadie había visto al monstruo porque se había maquillado de normalidad. En pasillos anónimos, un depredador aprendía a imitar la vida común. La justicia comenzó a andar, no para devolver lo perdido. Eso era imposible, sino para nombrar lo innombrable y evitar que el silencio volviera a tener la última palabra. 30 cargos por posesión de material relacionado con menores cayeron sobre él. En la preparación del juicio, se declaró inocente mientras la fiscalía anunció que buscaría la pena de muerte. Steven contrató como abogado a uno de los profesores de Lauren, quien planteó que la policía intentaba endosarle un crimen ajeno y que quizá habían sembrado las pruebas en su departamento. También pidió excluir la pena capital, argumentando que Lauren se oponía a esa medida. El juez, sin embargo, respaldó a la fiscalía. La antesala del proceso se extendió por años. La acusación sabía que, con pruebas mayormente circunstanciales, Steven podía evadir el castigo. Para una sentencia de muerte requerían certezas absolutas, no meras inferencias que su defensa podría erosionar ante un jurado. Por eso le ofrecieron un trato, retirar los cargos por el material ilícito y renunciar a la pena de muerte a cambio de una admisión plena y una narración detallada de los hechos. En 2014, 3 años después del asesinato de Lauren, él lo aceptó. Contó que, cerca de las 4:30 de la madrugada, se vistió de negro, con máscara y guantes, y entró al departamento usando la llave. Neutralizó la vara de seguridad colocada detrás de la puerta. Caminó hasta la recámara y la observó dormir durante un tiempo. El crujido del piso lo delató. Lauren despertó y le exigió que se fuera. Él se abalanzó. La estranguló mientras ella se defendía. En un momento le arrancó la máscara y lo reconoció. Le suplicó que se detuviera. Él no lo hizo. Durante unos 15 minutos apretó hasta asegurarse de que estaba muerta. Trasladó el cuerpo al baño y lo dejó ahí hasta el día siguiente. La noche posterior regresó con herramientas, incluida una sierra, y durante horas desmembró el cadáver. Colocó los restos en bolsas y los arrojó en distintos contenedores cerca de la universidad. El torso lo depositó en el contenedor junto al complejo habitacional, convencido de que el camión de la basura pasaría pronto y borraría su rastro. La estrategia legal se reconfiguró con esa confesión cruda. Ya no se trataba de convencer a un jurado reticente, sino de establecer, pieza por pieza, la secuencia de control, violencia y ocultamiento.
La fiscalía leyó entre líneas la frialdad de los preparativos, el cálculo para neutralizar la barra de seguridad, el uso de la llave maestra, la elección del horario en que los pasillos quedaban desiertos. La defensa, por su parte, intentó rescatar algo de humanidad en medio del horror, apelando a la juventud del acusado, a su aislamiento, a su presunta confusión mental. Pero cada argumento chocaba con la minuciosidad del relato, con el empeño por desaparecer a la víctima como si fuera posible borrar una vida a base de detergente y silencio. Con el acuerdo sobre la mesa, la sala se volvió un espacio de verdades incómodas. La voz de Steven describiendo los pasos, las pausas, el momento en que el piso cruje y el destino cambia de rumbo, dejaba un eco que helaba la sangre. Quedaba claro que no fue un impulso ciego, sino una secuencia estudiada. El acecho previo, el acceso clandestino, la ejecución paciente, la logística del descarte. En paralelo, los recuerdos de Lauren, su disciplina, su vocación de servicio, su intento constante de tratar con dignidad incluso a quien la inquietaba, contrapesaban la penumbra con una luz que no se deja apagar. La justicia, imperfecta y tardía, avanzó con un objetivo nítido: nombrar el crimen sin eufemismos y asegurar que la memoria de Lauren no quedara atrapada en el último cuarto al que la arrastraron, sino que se impusiera, con fuerza serena, sobre la narrativa del verdugo. Después, cortó en pedazos su playera, los guantes y la máscara, y los arrojó al inodoro. Afirmó no saber por qué mató a Lauren. Dijo que, tras lo ocurrido, sufrió una especie de confusión mental y que estaba convencido de que ella seguía con vida. De ahí que participara activamente en la búsqueda. La fiscalía no compró esa versión. Para ellos, él estaba obsesionado. Lo probaban sus constantes visitas a los perfiles de Lauren y el video captado a través de su ventana. Sus publicaciones en foros y el consumo de contenido extremo apuntaban a fantasías de dolor contra mujeres. Sabiendo que Lauren se mudaría en días, él habría decidido matarla antes de perderla para siempre. Con la confesión, bastó para sentenciarlo a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2041. 4 años después apeló, esta vez defendiéndose solo. Aseguró que, desde el inicio, la policía violó sus derechos, gritos en el interrogatorio, prohibiciones para ir al baño, un ataque de salud sin atención médica condicionada a que permitiera el cateo. También acusó a su exabogado de defensa deficiente. Este respondió que el acuerdo fue favorable. Evitó la pena de muerte y dejó abierta la puerta, al menos teórica, de salir algún día. La apelación fue rechazada. En 2022 presentó otra. Volvió a perder. Algunos familiares aún sostienen que es inocente y que la policía lo sembró. Su padre abrió una recaudación para pagar defensa y nadie donó. La página fue bloqueada. Él sigue preso y no deja de impugnar. Aún así, muchos especialistas dudan que consiga libertad, ni siquiera después de 2041. Todo apunta a que pasará el resto de su vida tras las rejas. Deja tu opinión en los comentarios. Si este caso te impactó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hay crímenes que parecen escritos para borrar su propio motivo, como si el asesino aspirara a que el vacío justificara la violencia. Aquí, el rastro cuenta otra historia: vigilancia persistente, ensayo, cálculo, un deseo de control que se camufla de casualidad. La coartada emocional del no sé por qué lo hice tropieza con la preparación minuciosa, la llave, la vara neutralizada, el horario elegido. El proceso penal, con todos sus plazos, intentó domesticar el horror en piezas probatorias. Pero más allá del expediente, queda la pregunta que quema. ¿Qué convierte la fijación en acto? ¿La fantasía en daño real? En ese abismo, la verdad duele, pero también ordena. El sistema permitió la confesión negociada y cerró la puerta a la pena capital, priorizando una condena sólida sobre un veredicto frágil ante un jurado. Las apelaciones, negadas una y otra vez, son la estela predecible de quien busca una grieta técnica en una muralla de hechos. Sin embargo, la historia no termina en la celda. Persiste en la comunidad que aprendió a mirar de frente sus vulnerabilidades, edificios con llaves duplicadas, rutinas previsibles, pasillos sin testigos. El nombre de Lauren, dicho en voz alta, repara un poco lo que la violencia quiso convertir en silencio. Que su memoria, no la narrativa del verdugo, sea la última palabra.